Este es el segundo video acerca de la comunicación celular. En ellos veremos detalles acerca de los diferentes ligandos, receptores y las respuestas dentro de la célula. Los receptores de membrana están hechos o diseñados para los ligandos hidrosolubles o todos aquellos que no pueden pasar la membrana citoplásmica. Recordar que también hay ligandos que son de origen lipídico que se pueden quedar también en estos receptores de membrana. Los tres tipos de receptores son el primer grupo, canales iónicos. Estos funcionan, aparte de ser receptores, como moléculas estructurales que pueden abrir y cerrar y permitir el ingreso o egreso de moléculas. El segundo son receptores llamados enzimas, que fosforilan o desfosforilan otras proteínas. Y el tercer y último grupo, receptores asociados a proteínas que se unen a moléculas de GTP, que es una molécula energética, pero que en este sistema lo que va a estimular a el efector. Acá podemos ver que los mensajeros hidrosolubles se unen a los receptores de superficie, como hemos mencionado. Acá está el ligando, llega a su receptor de superficie y puede pasar a dos rutas. Una, al citoplasma alterando alguna proteína de ahí, o la otra ingresando al núcleo para estimular a la transcripción. Síntesis de RNA, sale, de ahí se forma una proteína y finalmente ambas van a alterar algún mecanismo citoplásmico. La ruta citoplásmica es más rápida, es por milisegundos, mientras que la de alterar el ADN puede ser minutos a horas. Vamos a ver el primer grupo, son los receptores canales o receptores llamados también ionotrópicos, canales iónicos que están regulados por un ligando. Aquí pueden ver que este es el canal, recuerden que atraviesa la membrana y vamos a ver que son glucoproteínas porque están asociados a oligosacáridos. Van a servir de receptores, dijimos, porque puede llegar el ligando, así como vemos acá, y al unirse estimula la abertura y asimismo el paso de moléculas. Cuando se retira el ligando o el estímulo o la señal, entonces se vuelve a cerrar. Algunos receptores de membrana entonces permiten el pasaje de iones al interior o al exterior de la célula. Y esto es lo que forman parte, lo que hemos hablado de canales iónicos. Algunos responden a neurotransmisores, como la acetilcolina. En este diagrama, la acetilcolina lo que hace es estimular la apertura del canal y entonces pueden ingresar, por ejemplo, sodio o calcio y excitar a la célula. El segundo grupo es receptores quinasas. Se le llama quinasas porque fosforilan a nivel de aminoácidos en algunas otras proteínas que contienen aminoácidos, por ejemplo, a base de tirosina, serina y treonina. O sea, son dos grupos. Sería entonces receptores quinasas tirosina y receptores quinasas serina treonina. Aquí vemos en el dibujo cómo está un receptor de tirosina. Observen que este receptor es transmembrana, tiene una parte enzimática interna en el citosol que se llama tirosina quinasa y aparte tiene una cola citosólica a base de tirosina. Cuando llega el ligando hacia el receptor, se agrupan estos tipos de receptores y ellas mismas se van a fosforilar.
Si ustedes miran acá, se fosforilan recíprocamente a nivel de tirosina. Acá vemos un ejemplo cómo la tirosina quinasa también produce segundos mensajeros, al igual que la proteína G, solo que de distinta forma. Puede producir segundos mensajeros tipo inositol, fosfolípidos, IP3, DAG, ¿se recuerdan? Calcio, todos estos también los puede producir en la ruta de la proteína G. Pero ahora veremos también que se agregan otros dos, RAS y después MAPK. Iremos viendo qué significa todo esto. Si ustedes miran en el dibujo de abajo, llega al ligando, como siempre hemos dicho, se acopla los receptores. Ahora nos pasamos para acá y veremos que se fosforilan recíprocamente en la tirosina. Si vemos cómo se generan el inositol, fosfolípidos y el DAG y calcio, veremos que la ruta es la siguiente. La fosfolipasa C llega acá, es fosforilada y activada por este receptor tirosina sinasa y estimula la formación tanto del IP3 acá como el DAG. El IP3 a su vez va a llegar y estimula la salida de calcio en el retículo endoplásmico liso. Bueno, ahora veamos la ruta del RAS y del MAP. Como ustedes pueden observar en la diapositiva, se necesita que lleguen unos intermediarios que se llaman GRB2 y el SOS. Estos son también fosforilados a nivel de la tirosina y llegan a estimular la producción del RAS. El RAS es una molécula que contiene GDP en su forma inactiva, pero cuando es estimulada por esta, se forma el complejo RAS-GTP y entonces queda activada. Al activarla, este RAS viene y estimula a la MAPK, que significa mitógenos activadas por quinasas. Se le llama mitógenos porque estimula la mitosis. La mitosis veremos en la próxima clase, que es la división celular. Entonces este MAP estimula a su vez, entrando al núcleo, un factor de transcripción llamado AP1. Y entonces este estimula a la célula para que crezca y se divida. Los receptores quinasas y serina treonina, como hemos mencionado, tienen su ligando, su célula diana, y vamos a ver que, por ejemplo, uno que van a estar oyendo ustedes en sus clases es el factor de crecimiento epidérmico. ¿Este qué va a hacer? Pues va a ampliar la variedad de células epiteliales y mesenquimales. El tipo de receptor va a ser el receptor tirosin quinasa, como vemos acá. Veamos ahora con serina treonina. Acá vamos a estar hablando del factor beta de crecimiento transformante, TGF-beta. Este estimula, o sea, sus células blanco son las fibroblásticas. Y vamos a ver en la diapositiva posterior cómo funciona esto. Aquí está el receptor que les mencionaba, serina treonina, asociado a factor de crecimiento transformante beta. Vemos acá entonces en esta diapositiva y en la imagen que este tipo de receptores van a ser especiales. Tiene un receptor 1 y 2, o sea, son dos grupos. Los de tipo 2, como podemos ver en esta diapositiva de acá, en esta imagen, estas son las de tipo 2 y estas las de tipo 1. Si ustedes miran acá, el receptor
de este factor de crecimiento transformante que aquí se coloca, va a asociarse entonces a los receptores tipo 1. Luego los receptores tipo 2 se van a asociar también y lo que van a hacer es fosforilar. Si ustedes miran aquí los grupos fósforos, se van a unir al receptor tipo 1. Cuando esto ocurre, entonces van a estimular a su vez a una molécula que le llaman SMAD. Este regula la expresión dentro del núcleo con el ADN, regula la expresión génica. Se dice que al interrumpir señales de factores de crecimiento puede conducir en cáncer. Eso lo veremos en la última semana de esta unidad en cáncer. Los vectores asociados a quinasas, entonces, en resumen, son activados por factores de crecimiento, factores de insulina. Por ejemplo, la insulina es una hormona que estimula los receptores tirosina quinasas. Desencadenan cascadas de señalización similares a la proteína G, fosforilando tanto a la tirosina como también dijimos a la trionina-acenina. Y van a regular eventos a nivel de la transcripción, o sea, en el ADN, y son esenciales para la proliferación, diferenciación celular. En sus fases también en el desarrollo embrionario. La actividad enzimática asociada con la mayoría de estos receptores proteincinasa se le llama así, ya que catalizan la transferencia de fósforos del ATP al grupo de ciertos aminoácidos que ya hemos mencionado. En el caso de tirosina, pues en este aminoácido. Y en el caso de serina o treonina también, que son los dos grupos que hemos mencionado. La fosforilación provoca entonces unos cambios en su conformación y la respuesta biológica pues puede ser regulación en la proliferación, división celular, diferenciación, cuando venga el proceso de embriogénesis, reparación inclusive de tejidos, regulación inmunitaria, que eso es para las defensas del organismo. Acá vemos resumiendo la activación de estos receptores, en este caso proteína tirosina sinasa. Como podemos ver acá, en su forma inactiva no hay ligando. Cuando llega el ligando ya se activa, se fosforila, ya dijimos la tirosinas, y luego va a venir el acople o unión con la proteína sustrato. O sea, recuerden que esto es un complejo enzimático en el cual va a unirse a una proteína. ¿Cuál es esa proteína sustrato? Bueno, tiene que tener cierta característica importante, y es que tienen que tener un dominio que se le llama SH2. Al tener ese dominio lo reconoce y entonces ocurre que va a fosforilarlo. Y así ocurre entonces la activación de esta cascada o el inicio de la cascada. Por último veremos los receptores acoplados a proteína G. Es una proteína que está en la membrana y que está en diferentes dominios en la misma membrana. Acá vemos que la misma señal química puede inducir diferentes respuestas en diferentes células blancas. Por ejemplo, la acetilcolina que ustedes pueden ver acá, pues la célula, digamos, del músculo del corazón puede disminuir su frecuencia. En la saliva, este mismo ligando estimula la secreción salival. Y, por ejemplo, en el músculo esquelético puede producir o estimular la contracción. Los receptores de membrana acoplados a proteína G son un grupo de receptores que interactúan con otras proteínas, ya sea enzimas o canales también iónicos. Esta interacción puede ser por proteínas adaptadas llamada proteína G. Las proteínas G están inactivas cuando están unidas al GDP, y cuando se activa este GDP, entonces después es
reemplazado por GTP. Acá también podemos ver que esta proteína G debe reunirse a un receptor. Y este es un común error que se tiene pensando que la proteína G es un receptor. Aquí tiene un receptor primero y después la proteína G. Vamos a ver en las siguientes diapositivas lo que les mencionaba. Acá podemos ver el receptor de superficie. Vamos a ver la señal, o sea, el ligando. Y también vamos a ver cómo esta proteína G que está acá señalada es un trímero, o sea, está compuesta por 3 partes y una de ellas va a llegar a estimular a una proteína que está asociada también en la membrana plasmática. Usualmente le llamamos el efector. Los receptores acoplados a proteína G, entonces, vamos a ver que van a depender de la unión de un nucleótido de guanina. En lugar de adenina con respecto al ATP, aquí es guanina, o sea, GTP. Este receptor dice que tiene varios dominios. Acá lo podemos ver y son 7 hélices alfa. Los receptores van a ser a ligandos, dijimos, hidrófilos, aquellos que no pueden atravesar la membrana. La transducción de la señal para los ligandos acoplados a proteína G, vamos a ver que va a disparar una cascada de reacciones. O sea, aquellas que empieza una reacción, continúa otra y estimula así sucesivamente varias. La proteína G dijimos que tiene 3 subunidades y les vamos a denominar la alfa, beta y gamma. En su forma inactiva dijimos que estas 3 unidades van a estar asociadas a un GDP. Específicamente la subunidad alfa es la que está unida a esto. Sin embargo, cuando está en su forma activa, o sea, el receptor es activado por un ligando o señal, esta proteína G entonces va a liberar el GDP, específicamente la alfa, y se va a unir al GTP. Y entonces esta alfa se va a separar de las subunidades beta y gamma de la proteína G. Aquí tenemos una gráfica cómo se activa esta proteína G. Bueno, hemos hablado que hay un ligando. Este ligando llega al receptor y el receptor dijimos que tienen 7 dominios. Si los contamos son estos, acá, acá y el resto, son 7. Entonces el receptor llega acá. Recuerden que en su forma inactiva, la proteína G, que son estas, que está conformada por 3 unidades, está con GDP. Pero al estimularse, ya pasaría el GTP para activar esta proteína G. Al activar la proteína G, dijimos que la subunidad alfa, que está marcada acá, junto con el GTP, va y estimula, aquí en este recuadro de abajo, a otra proteína, que le llamamos efectora. Después, el GTP es desgastado, queda en forma de GDP, o sea, una forma inactiva, y entonces la alfa regresa con las otras 2 y queda nuevamente inactiva. Ahora veamos una animación que nos puede ayudar a ejemplificar esto. Vemos entonces que el receptor de membrana va a recibir al ligando y observen que al recibir abajo esa molécula de GTP que está en rojo va a sustituir a la GDP. Recuérdense que estas moléculas se asocian con la subunidad alfa. Luego la alfa se separa del grupo y va a estimular a la proteína efectora. Luego que el ligando se separa, la alfa
va a desgastar siempre el GTP y queda en forma de GDP. En esta forma pasiva, digamos, energéticamente regresan entonces las 3 unidades con el receptor. Hemos hablado que hay segundos mensajeros. Se recordarán que estos vienen siendo estimulados cuando llega un primer mensajero a estimular un receptor. Este receptor asimismo va a estimular otras proteínas para formar los segundos mensajeros. Como pueden ver en esta diapositiva, hay varios que están de color amarillo. Los mayormente implicados en esto de la comunicación celular está el AMP cíclico, que tenemos que recordar quién lo sintetiza. Lo va a sintetizar la adenilciclasa. La adenilciclasa, vamos a ver en posteriores diapositivas, es una molécula o una proteína que va a sintetizar el AMP cíclico. Este va a ser el efector. A partir del ATP, entonces, forma AMP cíclico. Luego está el GMP cíclico, que va a ser su efector, la guanilciclasa. A partir de otra molécula que ya la conocen ustedes, GTP. Calcio. ¿Se recordarán ustedes cuando vimos en la unidad músculo? Se recordarán que el retículo endoplásmico o sarcoplásmico va a contener o almacenar el calcio. Pues este va entonces a abrirse los canales y van a dar una señal para, en el ejemplo del músculo, la contracción. Y por último el IP3 y el diacilglicerol por hidrólisis de fosfatidilinositol. Este va a necesitar el efector llamado fosfolipasa C. Vamos a continuar con la proteína G-AMP cíclico. Les comenté entonces que este es un segundo mensajero y les comenté también que va a estimular la proteína G a la adenilatociclasa, que es una enzima y a la vez es un efector. Vamos a ampliar acá la imagen y ustedes pueden observar acá que va a venir el ligando receptor, estimula la proteína G, que dijimos que no es lo mismo que receptor, y dijimos que la subunidad alfa se separa, estimula entonces al efector, en nuestro caso acá es adenilatociclasa. Luego de la adenilatociclasa, entonces si ustedes observan acá, lo que va a hacer es que va a agarrar una molécula de ATP y la va a convertir en AMP cíclico. El AMP cíclico entonces va a cumplir como un segundo mensajero y vamos a ver que este AMP cíclico va a ser controlado, eso es importante que lo recuerden, por unas enzimas llamadas fosfodiesterasas. Ellos van a controlar el AMP cíclico, lo pueden inhibir inclusive. El AMP cíclico puede entonces a su vez estimular a una proteína que se llama proteína quinasa, la cual fosforila a otras proteínas. Esto se le conoce como cascada enzimática porque va un paso y de ahí desencadena otros consecutivamente. Efectos donde está implicada la proteína G-AMP cíclico está hidrólisis de glucógeno, aumento de la frecuencia cardíaca, inhibición de algunas plaquetas. Vamos a ver más adelante algunas de estas actividades. Por ejemplo, el hidrólisis de glucógeno. Se recordarán que el glucógeno es un carbohidrato polisacárido y es de almacenamiento. Bueno, vamos a ver cómo funciona con el AMP cíclico y la hidrólisis. Se recuerdan que también que hidrólisis es hidratar y a la vez romper los enlaces glucosídicos. ¿Para qué? Para que vamos a obtener moléculas de glucosa, que finalmente es la molécula energética que nos interesa. Vamos a ver entonces acá, viene el receptor. En este caso ponen como primer mensajero o ligando, si ustedes miran en esta diapositiva, ¿a quién? Vamos a ver si lo reconocen en el sistema. La adrenalina es el ligando. Va a tener su receptor de superficie
Este a su vez va a estimular a la proteína G, y la proteína G dijimos que la subunidad alfa estimula al efector. ¿Quién va a ser el efector en este sistema del AMP cíclico? Va a ser la adenilato ciclasa. Y entonces ella va a producir el AMP cíclico que hemos estado mencionando. Bueno, ahora pasémonos para acá. El AMP cíclico ya dijimos que es un segundo mensajero, y entonces él va a estimular, dijimos, a una enzima. ¿Se recordarán su nombre? Proteína cinasa. En esta cascada de eventos que hemos mencionado, la proteína cinasa lo que va a ir haciendo es agregando fósforos. Y no los quiero aburrir, esto lo van a entender mejor en segundo año en bioquímica. La proteína cinasa lo que va a hacer es finalmente, en todas estas etapas de acá, va a fosforilar la molécula que se va a separar del glucógeno, donde va a haber hidrólisis, se recordarán. Entonces se separa la glucosa, y si ustedes miran acá, se va a agregar en la posición 1 el fósforo, y eso le va a dar facultad para que sea llevado y utilizado en la célula a través de la glucólisis, ¿se recuerdan? Bueno, las proteínas G se usan como segundos mensajeros, y hemos visto que hay otros mensajeros aparte pues del AMP cíclico. Mencionamos el trifosfato de inositol, que se le pone IP3, el diacilglicerol, que le ponen DAG, y hemos dicho que esto es a partir del fosfatidilinositol por una enzima de membrana que se llama fosfolipasa C, que es un fosfolípido de la membrana. La fosfolipasa C, si ustedes ven en este diagrama, vendría a ser un efector también. Vendría a ser como la adenilato ciclasa, pero en este caso lo que va a hacer la fosfolipasa C es que al recibir el estímulo de la proteína G, como hemos mencionado, tiene que llegar el ligando al receptor, estimular a la proteína G alfa, pues llega a estimularlo, y la fosfolipasa C lo que va a hacer, si ustedes me permiten voy a bajar esto un poco, va a hacer dos cosas. Va a sintetizar finalmente a un inositol IP3, y dijimos también a otro mensajero, diacilglicerol. Cada uno de estos a su vez va a tener alguna actividad. Miren, acá se interrelaciona con la liberación del calcio, y vamos a ver que esto estimula el retículo endoplásmico liso para que salga el calcio. Lo vamos a ver en otra diapositiva. El diacilglicerol tiene la activación de la proteína quinasa C. Ahora veremos cómo el AMP cíclico o inositol pueden actuar en diferentes vías. Acá hay un receptor que le llamamos adrenérgicos. Eso lo van a estar viendo mucho en farmacología en tercer año, y también lo van a ver en fisiología. Estos dependen del receptor beta o alfa adrenalina. Todo esto es importante para regular la presión arterial y para otras cosas, pero se ha estudiado bastante en lo que es la presión arterial. Si ustedes miran en la imagen de acá abajo, lo voy a ampliar un poquito. Vemos que en este caso estamos viendo dos tipos de receptores. Lo voy a marcar acá. Aquí hay un receptor beta adrenérgico, y aquí está el otro que les dije, alfa adrenérgico. Cada uno de ellos va a tener pues su receptor específico, y ellos con su ligando también específico. Si ustedes miran acá, ¿cuál va a ser la respuesta del beta adrenérgico en el sistema de la proteína G? Va a estimular la adenilato ciclasa, ya dijimos, AMP cíclico va a formar, y las respuestas de las células va a haber, en este caso,
relajación del músculo liso, o sea, vasodilatación. ¿Se recuerdan ustedes que la presión arterial lo que hace es, al contrario, va a haber una disminución, una vasoconstricción, le llaman? Entonces, en este caso, al contrario, relaja. Veamos qué pasa con la alfa adrenérgico, que dijimos que está del lado derecho. Viene la noradrenalina, estimula esto y lo que va a hacer es que va a utilizar la vía inositol fosfolípidos. Y entonces lo que va a hacer acá es que va a estimular la IP3 y la IP3 dijimos que finalmente estimula el retículo endoplásmico liso liberando el calcio. Y el calcio, vamos a ver cuál va a ser su respuesta. Dice, respuestas de la célula diana, recuerdan, blanco, contracción del músculo liso. O sea, vemos que hay dos respuestas distintas dependiendo de los receptores, dependiendo del ligando. Y vamos a ver que ahí puede haber distintas respuestas finalmente. Veamos este video que nos puede ayudar. Solo voy a quitar estas flechitas acá, lo voy a quitar y vamos a ver este video que nos puede ilustrar. Si ustedes miran, ahí están los receptores, está la proteína G y está pues en este caso la adenilato ciclasa. Entonces vemos, llega el receptor de superficie de la proteína G, estimula la adenilato ciclasa. Dijimos que esta agarra la molécula ATP, forma AMP cíclico y este AMP cíclico que está aquí va a llegar a una proteína sinasa, ¿se recuerdan? Bueno, esta proteína sinasa, en este caso, en este modelo, pues va a estimular alguna actividad. Ahora veamos qué pasa cuando queremos ver que estimulan la salida del calcio. Bueno, viene este receptor con su ligando, proteína G, llega, se recuerdan acá, en lugar de la otra efector, vamos a ver la fosfolipasa C. La fosfolipasa C, entonces libera, dijimos, IP3, ¿se acuerdan? Bueno, el IP3 lo que hace es llegar hasta el retículo endoplásmico estimulando entonces la salida del calcio. Y el calcio pues va a tener alguna actividad final en algunas proteínas. Bueno. Otros ejemplos de la acción de la proteína G es inclusive estimular algunos canales. El canal es, por ejemplo, de potasio, entonces pueden estimularlo para que se abra. O sea, los canales también pueden ser estimulados en algunos casos, acción de la proteína G. Aquí vemos, pues, representando así rápidamente lo que hemos aprendido, cómo está la proteína G, cómo va a ser estimulada desde el ligando cuando llega a su receptor, estimula esta, y la proteína efectora que hemos aprendido que puede ser la adenilato ciclasa o fosfolipasa C u otras, pero en este curso vamos a aprender solo esas. Entonces vamos a ver que este efector, que hemos hablado, él va a estar activo y va a generar la producción de segundos mensajeros. Ya aprendimos que uno de ellos es AMP cíclico, otros el IP3 y el otro es diacilglicerol. Recuerden que esto va a depender del efector. Aquí hay unos ejemplos de receptores a la adrenalina, el glucagón y la serotonina. Estos son ligandos o moléculas de señal. Otra molécula importante es el óxido nítrico, que es un gas. ¿Se recuerdan? Es un gas hidrofóbico que puede ser sintetizado por distintas células a través de una enzima llamada óxido nítrico sintetasa. A partir de un aminoácido llamado arginina. Pues bien, el óxido nítrico puede actuar como primer mensajero o ligando o como segundo también. Tiene un papel relevante
en la oxigenación del cerebro, vasodilatación, del sistema cardiovascular, implicado en varias enfermedades debido a su déficit de producción o cuando no se puede obtener. El ejemplo, hipercolesterolemia, que es aumento del colesterol en la sangre, la diabetes, hipertensión, envejecimiento, tabaquismo y algo que han utilizado en algunas empresas farmacéuticas, la disfunción eréctil. Se recordarán esa famosa pastillita celeste, el Viagra. Bueno, de esto vinieron ellos a revolucionar este problema con esa pastilla y estimulando todo este sistema del óxido nítrico e insuficiencia cardíaca. Les quiero recordar que diabetes e hipertensión es una enfermedad donde hay muchos agentes, señales, orígenes, causas, y entonces aprender diabetes y hipertensión es muy importante e integra muchos conocimientos desde la biología celular, farmacéutica y terapéutica. El óxido nítrico, dijimos entonces, va a ser, en este caso vamos a ver en un vaso sanguíneo, o sea, una arteria, cómo funciona. Si ustedes miran acá, en este caso va a funcionar como un segundo mensajero y está, digamos, una proteína asociada a la proteína G. Va a llegar un primer mensajero, la acetilcolina, estimula ese receptor, de ahí a la proteína G, y la proteína G va a estimular la producción del IP3. ¿Se recuerdan? Ese es un segundo mensajero. Bueno, el IP3 estimula el calcio para su salida y vean, este calcio va a estimular finalmente en todo esta cascada, dijimos, a la sintetasa del óxido nítrico. Dijimos también que a partir del aminoácido libera entonces óxido nítrico, como está aquí presentado, y entonces van a haber varios pasos que pues no nos interesa por el momento, pero sí que lo tengan para segundo año. Y van a ver entonces que el óxido nítrico también va a estimular a la producción del GMP cíclico. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la estimulación de la guanilato ciclasa. Y entonces produce el GMP cíclico y vean lo que va a hacer finalmente en esta diapositiva a nivel del músculo liso. Lo que va a hacer es una dilatación de los vasos sanguíneos, relajación del músculo. El destino final de estas moléculas va a ser difusión hacia el espacio extracelular, o sea, pueden ser sacadas, o por inactivación enzimática. Por ejemplo, pueden haber algunas enzimas específicas que lo que hacen es inhibirlas, o recaptación y degradación a través de los lisosomas. Es decir, estas tres pueden ser las vías por las cuales pueden ser inhibidas, eliminadas las señales. Bien, hasta acá lo dejaremos. Refuercen su conocimiento siempre con su libro, por favor, y cualquier duda me la pueden hacer por este medio.